Desde hace años, la relación entre Rocío Carrasco y Fidel Albiac estaba envuelta en una calma precaria. Sin embargo, en las últimas horas, ese silencio se ha resquebrajado violentamente. Fidel rompe su silencio mediático y deja a Rocío al borde del abismo emocional. Varios vídeos en canales de prensa rosa y televisión sensacionalista sugieren que Fidel ha tomado una decisión drástica. Titulares como La gran traición y Fidel Albiac humilla a Rocío Carrasco han invadido YouTube y redes sociales. Se habla de la existencia de una tercera persona, presuntamente Anabel Dueñas, que habría mediatizado una ruptura, desatando una traición que habría sido premeditada. En un vídeo que ya ha generado polémica, Fidel aparece dando explicaciones. Asegura sentirse traicionado y habla de decisiones profesionales y personales que ha tenido que tomar. Según la versión que circula, Fidel ha anunciado su alejamiento del círculo mediático de Rocío y anuncia que tomará medidas legales, posibles demandas por difamación, denuncias a plataformas que difunden bulos de supuestas infidelidades. La versión de que la ruptura ha sido repentina y traumática cobra fuerza. Se habla de un colapso emocional, un estado límite que habría sumido a Rocío en un abismo, en el que se siente traicionada al más alto nivel. Su mayor preocupación, proteger su reputación y la estabilidad emocional de sus hijos, mientras se enfrenta a una ola de mensajes, especulaciones y acusaciones en su contra. Esta crisis no llega sola, llega en plena vorágine de programas como Sálvame, Socialité o canales de YouTube que viven de los titulares explosivos. Desde que en 2021 Rocío expuso públicamente su vida en Rocío, contar la verdad para seguir viva, una ola de apoyo pero también de intensos ataques mediáticos ha sido constante. Cabe recordar el testimonio de Rocío Mestre en 1999. Su exnovia relató que la relación entre Rocío y Fidel comenzó tras una traición personal a nivel íntimo, un triángulo silencioso que quebró amistades. Esa historia circula de nuevo, alimentando la idea de que Rocío siempre ha tenido que convivir con sombras en lo personal. Legalmente, se rumorea que Fidel y Rocío acudirán a los tribunales, ya sea para demandas por difamación o para delimitar responsabilidades patrimoniales y reputacionales. Emocionalmente, Rocío estaría muy afectada. Aunque la hemos visto fuerte en público, detrás quedarían sus momentos más frágiles. Socialmente, los seguidores toman partido, algunos defienden a Rocío como víctima de una nueva traición, otros aplauden a Fidel como el que ha tenido que romper un pacto de silencio. Durante años, la figura de Fidel Albiac se había mantenido firme, casi infranqueable, como un muro protector entre Rocío Carrasco y el mundo exterior. Pero ese muro, ahora, deja ver fisuras. No hay un estruendo. No hay un grito. Hay un crujido sordo, como el de una viga que ha soportado demasiado peso durante demasiado tiempo. Los que los rodeaban lo intuían, pero nadie lo decía en voz alta. Miradas evasivas. Comentarios ambiguos. Las grietas, invisibles para el público, eran evidentes para quienes compartían con ellos cenas privadas, pasillos de televisión, silencios en camerinos. Fidel, el estratega, el escudo, el confidente. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué había en su interior que ahora estallaba con tanta violencia simbólica? Para muchos, Fidel siempre fue una figura ambigua. Para unos, el gran amor de Rocío. Para otros, un arquitecto de su aislamiento. En cada intervención pública de ella, la sombra de él era ineludible. Siempre al fondo, siempre en silencio, pero siempre presente. Pero ahora, su silencio se rompe no con gritos, sino con palabras cuidadosamente escogidas. Frases afiladas como cuchillas. He callado durante demasiado tiempo. Por lealtad. Por amor. Pero ya no puedo seguir protegiendo algo que ha dejado de protegerme a mí. Esa declaración, breve y demoledora, apareció como un seísmo en los círculos mediáticos. ¿Era un aviso? ¿Una rendición? ¿Una declaración de guerra? Los que le conocían sabían que Fidel no hablaba por impulso. Si rompía su silencio, era porque había un plan detrás. O una herida tan grande que ni el cálculo podía contener. Desde su docuserie, Rocío Carrasco había renacido como figura pública. Se presentó como una mujer rota pero valiente, desbordada pero luchadora. Cada aparición televisiva era una mezcla de confesión y resistencia. Pero en privado, las heridas eran más crudas, más íntimas, más solitarias. Fidel había sido su sostén. O eso creía. Se dice que la reacción de Rocío a las palabras de Fidel fue el silencio absoluto. No lágrimas. No rabia. Solo un mutismo que helaba. Como si algo se hubiera desconectado dentro de ella. Como si hubiera llegado el día que siempre temió. El día en que incluso él se marchaba.
Una pregunta incómoda empezó a resonar entre los que conocían la historia desde el principio. ¿Quién es Fidel Albiac sin Rocío Carrasco? ¿Qué identidad tiene fuera de esa simbiosis? ¿Dónde acaba el hombre y comienza el personaje? Desde 1999, cuando su relación comenzó, su nombre estuvo siempre vinculado al de ella. No como artista, no como profesional independiente, sino como extensión de Rocío. Su sombra, su guardián, su sospechoso favorito. Tal vez esta ruptura de silencio sea su forma de buscar autonomía, de reconstruirse, o simplemente de liberarse de un peso invisible, el de ser, durante más de 2 décadas, el de Rocío. Pero también es posible, según apuntan fuentes cercanas, que haya algo más profundo, resentimiento. Fidel asegura la relación entre Fidel y Rocío nunca fue convencional, ni pública ni privada, ni totalmente abierta ni completamente cerrada. Siempre hubo secretos, silencios pactados, versiones de la historia que solo ellos conocían. En las grabaciones de Rocío, Contar la verdad para seguir viva, muchos notaron que cuando ella hablaba de los momentos más duros, evitaba mencionar a Fidel más allá de su rol de apoyo. Nunca se habló de discusiones, nunca de dudas, nunca de grietas. Pero ahora que él ha hablado, incluso sin dar nombres, cada palabra suya resuena como una pieza que no encaja en ese puzzle. ¿Qué secretos compartían? ¿Qué historias se callaron? ¿Y por qué ahora él las deja entrever? Algunos no soportaba cómo el relato de Rocío le dejaba a él en segundo plano. No era el protagonista de su narrativa. No era el héroe. Solo el que estaba ahí. Y para un hombre que había entregado su vida al blindaje de una mujer perseguida, eso podía ser devastador. Los medios no tardaron en convertir esta situación en un espectáculo. Tertulias de televisión, canales de YouTube, redes sociales. Todos quieren interpretar, especular, llenar los huecos con teorías cada vez más oscuras. Hay quienes dicen que Fidel ha sido víctima de una manipulación mediática. Otros aseguran que simplemente se ha cansado de fingir. Hay incluso quien afirma que nunca hubo amor verdadero, solo una alianza de conveniencia. Pero entre tanto ruido, una cosa es cierta, lo que Fidel ha dicho, por poco que haya sido, ha hecho temblar el universo de Rocío Carrasco. Y eso, para muchos, es una traición en sí misma. El abismo no es solo una metáfora. Para Rocío, es una imagen real. Ya lo fue en su pasado, cuando el dolor la llevó a pensar en el suicidio. Ahora, ese abismo se abre de nuevo. Pero esta vez, más profundo, más cruel, porque no viene del enemigo, viene del que estaba a su lado. ¿Qué se siente cuando quien más te protegía se convierte en quien más daño puede hacerte? Esa es la pregunta que muchos se hacen al verla en silencio, al borde de lo desconocido. No es solo una traición romántica. Es una desertificación emocional, una soledad que desgarra incluso los cimientos más sólidos de una persona que ya ha sido demasiado juzgada. Imagina una habitación en silencio. Una estancia sin ventanas, cargada de una tensión invisible que casi puede tocarse. La noticia ya ha explotado, pero en ese pequeño espacio emocional que habita Rocío Carrasco, el tiempo parece detenido. Ella no se ha movido. No ha dicho una palabra. No ha llorado. Ese segundo, exactamente ese, es el que exploramos ahora. El segundo en que todo cambia y nada se dice. Durante más de 20 años, Fidel fue más que una pareja. Fue una estructura. Un filtro. Un dique de contención frente a un mundo que parecía odiarla. Lo que pocos saben es que, en la intimidad, Rocío no confiaba en casi nadie. Solo en él. ¿Qué ocurre cuando se cae el único pilar sobre el que has construido tu defensa emocional? Rocío, aunque fuerte en cámara, vivía en una fragilidad estructural. Cada decisión pasaba por el consenso silencioso de una relación pactada con códigos internos, gestos que no necesitaban palabras. Fidel no era solo su apoyo. Era su interfaz con el mundo. El que interpretaba sus gestos. El que decidía cuándo hablar, cuándo callar, cuándo firmar. No como un titiritero, sino como un guardián. La traición no es solo emocional, es estructural. Ella ahora está desnuda ante el juicio de todos, sin escudo, sin intérprete. Su silencio no fue ignorancia. Fue una estrategia. A lo largo de los años, cada vez que su nombre sonaba en los medios, él elegía no contestar. No porque no supiera cómo hacerlo, sino porque entendía el poder de mantenerse en la sombra. Desde ahí, ejercía un poder invisible pero efectivo. Ese silencio prolongado construyó una autoridad moral tácita. Al no defenderse, al no atacarse con los medios, se convirtió en el hombre que calla por dignidad. Y ahora que ha hablado,
Cada palabra cae como una sentencia. No importa si dice poco. Su ruptura del silencio es, en sí misma, un acto devastador. Habla por primera vez, y no para defender a Rocío, sino para deslindarse, para marcar un límite, para anunciar que él ya no está ahí. Esto no es solo una ruptura amorosa. Es una traición simbólica, arquetípica. Fidel y Rocío eran percibidos como una unidad, como dos mártires exiliados en su propio país emocional, enfrentando al mundo juntos. Ahora, esa imagen se resquebraja. Fidel rompe el pacto sagrado, el de la confidencialidad mutua. El pacto tácito de yo nunca te expondré, aunque el mundo nos destruya. Y al hacerlo, deja en evidencia algo peor que el abandono, la pérdida de lealtad. Eso es lo que sume a Rocío al borde del abismo. No el miedo a estar sola, sino el saber que ya no puede confiar. Con solo una frase pública, Fidel ha encendido una bomba. Pero no una bomba explosiva, ruidosa o definitiva. Una bomba silenciosa de duda. La duda es lo más corrosivo que existe en una relación como la suya. Fidel no ha confirmado una traición directa, ni ha desmentido ninguna especulación. Se ha limitado a sugerir que él también ha sufrido, que ha sido silenciado, que merece decir su verdad. Eso deja una pregunta flotando en el aire. ¿Y si todo lo que creíamos saber sobre Rocío no era del todo cierto? No es necesario responderla. Solo plantearla ya es suficiente para destruir. Esa duda, como una termita, empieza a corroer los cimientos de lo que parecía indestructible. Una de las realidades más duras que rodean esta escena es que Rocío no está sola. Hay personas cerca. Asistentes. Colaboradores. Amigos. Y, sin embargo, está más sola que nunca. Porque el tipo de soledad que se vive tras una traición íntima no depende de la cantidad de cuerpos que te rodean, sino del vacío que queda donde antes había certeza. Mira su mirada perdida. No es la de quien ha sido abandonado. Es peor. Es la de quien se da cuenta de que quizá nunca estuvo completamente acompañada. Es en este segundo eterno donde el entorno también se vuelve un símbolo. El móvil que suena, pero ella no responde. El televisor encendido en un canal de noticias, hablando de ella, como si fuera una desconocida. Las fotos enmarcadas de otra época, de sonrisas pasadas, que ahora parecen burlas congeladas en el tiempo. Una taza de café a medio tomar, ya fría, olvidada. Este no es solo un momento tenso. Es una escena de museo, donde cada objeto representa el derrumbe de una biografía construida sobre el dolor y sostenida por la confianza. Si conoces la historia de Rocío Carrasco, sabes que la traición es su trauma fundacional. El abandono de su hija. Las traiciones mediáticas. La soledad frente a los medios. Las acusaciones de su familia materna. El juicio público constante. Fidel fue el único que no traicionó. Hasta ahora. Por eso, esta traición no es nueva. Es la repetición de un ciclo. Y ella lo sabe. Y eso es lo que más duele. No se ha movido nada, pero todo ha cambiado. El aire en la habitación ya no es el mismo. No es solo más denso, es más antiguo. Se ha vuelto pesado como un recuerdo viejo, como una emoción que llevaba años acumulándose en los rincones. El oxígeno se siente rancio. Cada inspiración de Rocío es un acto forzado, como si el ambiente se resistiera a ser respirado. El pecho no sube, no baja. Permanece atrapado en un vaivén de angustia contenida. Las paredes no han cambiado, pero ahora parecen más cercanas. Como si la habitación se encogiera lentamente. No hay movimiento, pero el espacio se va cerrando, opresivo, sutilmente cruel. El silencio no es ausencia de sonido. Es presencia de todo lo no dicho. Es la reverberación de palabras que nunca llegaron, de abrazos que ya no volverán. Rocío no se ha desplomado. No ha gritado. No ha corrido. Y sin embargo, cada célula de su cuerpo está gritando. Sus hombros, que tanto tiempo llevaron el peso del escarnio público, ahora tiemblan imperceptiblemente. No por miedo, sino por shock. El cuerpo no sabe si defenderse o rendirse. Sus manos, que una vez firmaron papeles que dividieron un legado, ahora están inertes. Cerradas. Frías. Una sobre la otra. No tiemblan. Solo han perdido la voluntad de actuar. Sus ojos, esos ojos que han sostenido cámaras, que han llorado frente a millones, ahora miran al vacío. Y no hay lágrimas. Porque lo que siente está más allá del llanto. Lo que duele ya no se puede traducir en agua salada. Lo que duele es más profundo. Es como si algo se hubiera roto sin hacer sonido, sin dejar escombros. Como si una grieta interna partiera en dos su alma. En su mente, Rocío no está procesando lo ocurrido. Aún no.
Porque cuando la traición viene de alguien en quien has depositado todo tu pasado, tu presente y tu escudo emocional, el primer pensamiento no es comprensión. Es negación silenciosa. No puede ser. Él no haría esto. Tiene que haber una razón. Pero esos pensamientos no tienen fuerza. Son susurros apenas audibles dentro de su cabeza. Como ecos lejanos, como voces de otra vida. Porque la verdad es más fuerte que la excusa, aunque cueste aceptarla. Y, en ese instante inmóvil, Rocío siente el miedo de lo irreversible. No por la separación, sino por lo que eso dice sobre su historia entera. Porque si Fidel, su última trinchera, ya no está, ¿qué parte de su vida fue verdadera? A su alrededor, cada objeto parece mirar. Porque cuando una vida se rompe, todo en la casa lo sabe. Todo se convierte en testigo silencioso. El marco de una foto de ambos, tomada hace años, parece inclinarse sutilmente. No lo hace, pero algo en la imagen ha cambiado. Ya no sonríen, ahora se observan desde otra época, como si la fotografía supiera que ya no representa nada. El reloj en la pared sigue su marcha, ajeno. Pero sus agujas parecen crueles. Cada tic se siente como una burla, como si dijera: el tiempo sigue, aunque tú te estés cayendo. Un jarrón con flores secas, olvidado en una esquina, se convierte ahora en símbolo. Antes decorativo, ahora premonitorio. La belleza que fue, marchita y polvorienta. Y en ese escenario, Rocío es tanto protagonista como testigo. Porque aunque el foco la alumbra, ella no se siente dentro de su propio cuerpo. Es como si se viera a sí misma desde fuera. Como si ya no estuviera presente. Como si fuera una espectadora más de su propio derrumbe. Lo más hiriente de esta traición no es lo que se dijo. Es lo que no se dijo. La ausencia de advertencia. El golpe sin aviso. Porque Fidel no discutió. No amenazó. No insinuó. Simplemente habló. Y lo hizo, hacia afuera, no hacia ella. No hubo una conversación. No hubo una carta. No hubo una puerta entreabierta para salvar algo. Fue directo al mundo. Y eso convierte la traición en algo más peligroso. Una deslealtad pública disfrazada de liberación personal. Eso es lo que la congela. Eso es lo que la paraliza. El hecho de que ni siquiera tuvo el privilegio del último diálogo. En este punto, Rocío no piensa en lo que vendrá. Ni en abogados. Ni en televisión. Ni en redes. Ni en su familia rota. Lo que la aplasta ahora es una pregunta más básica, casi infantil. ¿Qué hago ahora? Porque cuando alguien desaparece de tu historia, alguien tan fundamental como lo fue Fidel, no se llevan solo su presencia. Se llevan el guión, la estructura, la narrativa, él y después. Y Rocío, por primera vez en muchos años, no sabe cuál es su siguiente frase. El silencio en esta escena no es un vacío. No es una pausa entre palabras. Es un personaje completo. Está sentado en la habitación. Tiene forma. Tiene presencia. Y es cruel. No hay música, no hay voces, no hay suspiros. Solo el zumbido muy tenue del refrigerador a lo lejos. Ese sonido anodino que ahora parece amplificarse como un rugido dentro del pecho. Ese zumbido es lo único que recuerda a Rocío que el mundo sigue. Aunque el suyo se haya detenido. Hay algo particularmente violento en este silencio. No se trata de una falta de ruido, sino de una ausencia de consuelo. Ni una palabra amable. Ni una explicación. Ni un abrazo. Porque cuando el único al que habrías buscado para encontrar sentido es el que ha causado el dolor, ya no queda a quien acudir. El cerebro de Rocío está funcionando, pero no en modo lógico. Ha entrado en lo que algunos llaman estado de shock emocional disociativo. No hay pensamientos organizados. No hay voy a hacer esto o debo llamar a tal persona. Lo que hay es un caos contenido, que no explota hacia afuera porque está demasiado concentrado en sostener lo interno. Dentro de su mente hay frases sueltas, sin estructura, que chocan entre sí como piezas rotas de un espejo. ¿Por qué él? ¿Desde cuándo? Esto también era mentira. No puedo volver a empezar. No otra vez. Y entre esas frases, una más baja, más oscura, que no se dice del todo pero está ahí como un eco de fondo. Tal vez lo merezco. Porque una parte profundamente dañada de Rocío lleva años creyendo que el sufrimiento es su destino. Que la traición es su idioma. Que la pérdida es su condena. Rocío no se ha movido. Y sin embargo, su cuerpo entero está en resistencia. Los músculos de su espalda están rígidos. El cuello, tenso. La mandíbula, cerrada con fuerza. Hay una fuerza invisible que la mantiene sentada, como si levantarse significara caerse en 1000 pedazos. A veces, quedarse quieto no es apatía.
Es una forma desesperada de no desintegrarse. Sus pies están firmemente plantados en el suelo. Pero ya no siente el suelo. La tierra ha desaparecido bajo ella. Porque cuando el único punto fijo de tu vida se rompe, todo lo demás se tambalea. Hasta tu propio cuerpo. Frente a ella, hay un espejo. No lo ha mirado. No quiere. Pero sabe que está ahí. Ese espejo representa algo más que su reflejo. Representa la identidad que ha construido con esmero, dolor y valentía durante años. La mujer fuerte, la madre dolida, la figura pública, la superviviente. Pero en este momento, no sabe quién es. Porque si Fidel, su testigo más cercano, decide dejarla, hablar, romper el silencio. Entonces, ¿qué parte de ella ha sido real? ¿Ha sido una ilusión mutua? ¿Una narrativa compartida para sobrevivir? ¿Una mentira necesaria? El espejo sigue ahí, silencioso, esperando que se atreva a mirarse. Pero aún no lo hace. No puede. Porque verse en ese instante sería enfrentarse a una versión de sí misma que ni ella reconoce. Cada elemento en la habitación se vuelve simbólico. Pero hay detalles que, aunque pequeños, gritan verdades profundas. Un mechón de cabello que ha caído sobre su frente y no se mueve. Ni siquiera se lo acomoda. No porque no lo note, sino porque el gesto mínimo de apartarlo sería admitir que aún está ahí. Aún viva. Aún consciente. Una pulsera que Fidel le regaló hace años. La sigue teniendo puesta. Y ahora pesa más que nunca. No porque sea de metal, sino porque representa una promesa que se ha hecho polvo. Una pulsera que, si la mirara, no sabría si quitarse, o aferrarse a ella. El leve olor a su perfume, aún en el aire. Un aroma suave, floral. Antes, una forma de afirmarse. Ahora, un perfume sin propósito, flotando en un cuarto sin sentido. La luz entra por una cortina entreabierta. Es cálida, de tarde. Y sin embargo, hiere. No hay consuelo en esa luz. No acaricia. No ilumina. Solo expone. Es como si todo estuviera demasiado claro. Como si no se le permitiera ni siquiera refugiarse en la oscuridad del dolor. Esa luz la desnuda. No físicamente. Emocionalmente. La deja sin sombra donde esconderse. Todo está a la vista. Y en ese segundo eterno, no hay cómo taparse. Dentro de su pecho, el corazón late. Pero no como de costumbre. Late de más. Late como si quisiera escapar. Es un tambor descontrolado, golpeando desde dentro. Y ella lo siente. Cada pulso. Cada eco interno. Cada aviso de que su cuerpo aún está ahí. Aunque su alma haya comenzado a desconectarse. Triángulo rojo hacia abajo la piel. La piel de Rocío ya no es piel. Es una frontera. Una delgada membrana entre el dolor interno que quiere salir, y el mundo externo que ya no parece real. Cada centímetro de su dermis está en alerta, como si esperara un segundo golpe. No hay agresión física. Pero el cuerpo actúa como si la hubiera. Un reflejo antiguo, casi primitivo, sobrevivir aunque no haya movimiento. Se le eriza la piel, pero no de frío. Es una reacción emocional. Un escalofrío que empieza en la base de la nuca y baja por la columna. Un aviso biológico. Algo acaba de morir dentro de ti. Triángulo rojo hacia abajo los labios. No se han movido. Ni una palabra. Ni un murmullo. Pero están apretados, tensos, secos. El labio inferior tiembla levemente, apenas imperceptible. No es un temblor de miedo. Es contención. El cuerpo tratando de mantener el alma dentro, para que no se derrame. Triángulo rojo hacia abajo las pupilas. Los ojos de Rocío no miran. No observan. Están abiertos, sí. Pero no están aquí. Han salido de la escena. Flotan en un limbo, en una zona intermedia entre la incredulidad y la conciencia. La pupila está dilatada. Demasiada luz. Demasiada información. Demasiado dolor. La escena que la rodea está quieta, pero no está vacía. Cada objeto contiene una historia. Y ahora, todos parecen activarse como ecos del pasado, del amor, de la rutina, de lo que fue. La taza. Sobre la mesa hay una taza aún con restos de café. No humea, está fría. Es de color blanco con una grieta pequeña en el borde. Antes, un detalle sin importancia. Ahora, un símbolo perfecto. Esa grieta es ella. Una imperfección que nunca se atendió. Un signo de desgaste que se normalizó. Y lo más doloroso, aún huele al café que compartieron esa mañana. El teléfono. Silencioso. Negro. Colocado boca abajo. Una vez fue herramienta de conexión. Ahora parece un arma. Una puerta al mundo exterior que ya no quiere abrir. No quiere leer titulares.
No quiere ver mensajes. No quiere saber. Porque lo más brutal de una traición pública es que el mundo entero se entera de lo que tú aún no has terminado de sentir. La fotografía. Un portarretratos en la repisa, algo torcido, muestra una imagen, Rocío y Fidel abrazados en una playa. Ambos ríen. Ambos miran a la cámara. Ambos parecen eternos. Esa imagen ahora duele más que cualquier palabra. Porque no hay nada más cruel que la felicidad congelada cuando el presente es ruina. Nada se mueve, pero todo vibra emocionalmente. Como si el espacio físico también sintiera la tensión. La luz. Es natural. Entra desde la izquierda. Tibia, filtrada. Pero ahora se siente hostil, como si invadiera sin permiso. Como si mostrara lo que Rocío no quiere ver. No es cálida. Es acusadora. Como si la obligara a enfrentarse a sí misma. La ventana. Está cerrada. Pero la cortina se mueve muy ligeramente, apenas. Y esa brisa mínima parece un susurro, como si el mundo exterior la llamara, pero ella no respondiera. Hay árboles afuera. Se intuyen sus sombras proyectadas. Pero Rocío no los ve. Porque nada existe más allá de este segundo. Aunque aún no ha avanzado en el tiempo, su mente empieza a fracturarse. Como cuando un vidrio comienza a astillarse por un solo impacto. No son recuerdos completos. Son flashes. Destellos. Imágenes que quieren subir, pero que ella no permite. Una risa compartida en una cocina. Una promesa hecha una noche de lluvia. La primera vez que él le dijo, estoy contigo pase lo que pase. El momento exacto en que pensó, ya no estoy sola. Estos fragmentos no se muestran aún con claridad, pero presionan por salir. Y eso duele más que cualquier palabra. Porque los recuerdos bellos, cuando se pudren, se convierten en cuchillas. Su mente repite una y otra vez la misma secuencia interna. Como una aguja rayada en un vinilo emocional. Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. Y al fondo, muy al fondo, otra frase. ¿Y si siempre estuvo pasando? Ese pensamiento es el más oscuro. La posibilidad de que esta traición no sea nueva, sino simplemente el momento en que se ha hecho evidente. Aunque todo parece quieto, dentro de ella se activan mecanismos inconscientes. Disociación. Una parte de su mente se desconecta. Como si se mirara desde arriba. Ya no está dentro del dolor. Está observándolo. Este desdoblamiento es común en traumas intensos. El cuerpo y la emoción se separan. Porque sentirlo todo sería insoportable. Congelamiento. No lucha. No huye. Solo se congela. Es el tercer estado de respuesta al trauma. No se habla mucho de él. Pero es devastador. Porque parece pasividad. Cuando en realidad es el alma tratando de no quebrarse en 1000 fragmentos. Y aún no ha pasado nada más. Todo sigue en pausa. Pero dentro de ese único segundo detenido, ya han ocurrido colapsos internos, procesos neurobiológicos, cambios simbólicos, rupturas perceptivas, fracturas emocionales, el colapso de una identidad construida por años. Todo eso, sin que ni siquiera haya parpadeado. La traición, cuando se manifiesta, no lo hace con un grito. No es un portazo. No es una bofetada. Es una palabra suelta que se queda flotando. Una frase incompleta. Una mirada que no sostiene. Un yo ya no puedo que no explica el porqué. Esa traición, la que Rocío acaba de sentir como una cuchillada invisible, tiene forma de fractura en el aire. Es el espacio entre el te quiero dicho ayer y el esto se acabó dicho hoy. Es el hueco entre dos realidades que no logran tocarse. Y lo que más duele, es que ella aún no sabe cuál de esas dos realidades fue la verdadera. Vamos ahora al borde de la percepción. A lo que está allí pero no ha sido nombrado. Detalles minúsculos que no alteran el escenario, pero que refuerzan la brutalidad del momento. Un pliegue mal hecho en la manta del sofá. Antes, una nimiedad. Ahora, una herida estética. Ese pequeño doblez no arreglado habla del descuido progresivo. Del abandono silencioso que venía colándose en la rutina. Ahora lo ve. No puede evitarlo. Ese sofá fue testigo de tantas conversaciones. Y ahora parece parte de la escena del crimen emocional. Libros mal apilados. Un par de libros, torcidos en una esquina, son novelas que ambos empezaron a leer juntos. Uno de ellos con una marca en la mitad. El otro, sin abrir desde hace semanas. Eso también es símbolo. Porque una historia compartida no terminada es una traición lenta. Una carta manuscrita, a medias, olvidada. En un rincón de la mesa hay una hoja escrita a mano por ella. Ni siquiera recuerda cuándo empezó a escribirla. Es un borrador de algo que nunca dijo.
Una disculpa quizá. O un agradecimiento. O una confesión. La tinta ya está algo pálida. Las letras no terminan la frase. Y eso le hace sentir que todo estaba incompleto desde antes. Uno de los elementos más potentes de este instante es que Rocío aún no ha dicho nada. No ha llorado. No ha gritado. No ha preguntado, ¿por qué? Porque hay un momento tan brutal en el alma, que el lenguaje se vuelve obsoleto. Lo que hay ahora es un peso. Una presión interna que asciende desde el estómago hasta el pecho. Una sensación de que, si hablara, no saldría voz, sino ceniza. Porque las palabras se han quemado por dentro. Y no es por orgullo. No es que no quiera hablar. Es que el alma aún está reuniendo los pedazos de su propio idioma. Aunque el cuerpo esté inmóvil y el tiempo congelado, dentro de Rocío se han activado múltiples procesos emocionales silenciosos. Casi como software corriendo en segundo plano. No se ven, pero están transformando todo. 1. Negación selectiva. Una parte de ella quiere convencerse de que no ha escuchado bien. Que no lo entendió. Que quizá no era tan grave. Que hay una explicación lógica. No es ingenuidad. Es autodefensa biológica. 2. Reconstrucción forzada de recuerdos. Empieza, sin querer, a reescribir los últimos meses. La vez que él llegó tarde. La vez que no quiso hablar. La vez que dijo es solo estrés. Ahora todos esos momentos toman otro color. Y eso es devastador. Porque reinterpreta el pasado y descubre que la mentira convivía con ella sin que lo supiera. 3. Vacío anticipado. Una especie de duelo instantáneo. El cerebro, sin que ella lo controle, ya está intentando imaginar su vida sin él. Sin su voz. Sin su presencia. Sin su complicidad. Y lo que encuentra es un abismo. Un lugar frío. Desierto. Irrespirable. Aunque no se ha movido ni un centímetro, Rocío respira. Y ese es el único indicio de que aún está viva. Pero su respiración no es tranquila. Es contenida. Entrecortada. No llega hasta el fondo de los pulmones. Se queda en la garganta. Como si el aire también dudara de entrar en ella. Y ese ritmo roto del respirar. Es el lenguaje más sincero de su cuerpo. Está diciendo: estoy en peligro. No sé cómo seguir. Hay un pensamiento que no ha llegado a formar una oración, pero que empieza a insinuarse. No es una idea racional. No es una conclusión. Es una emoción cruda que se convierte en posibilidad. Tal vez esto era inevitable. Tal vez nadie se queda. Y esa idea, aunque aún sin estructura, ya está contaminando todo. Porque si Rocío empieza a creer que todo vínculo está destinado a romperse, entonces, ¿para qué confiar? ¿Para qué amar de nuevo? ¿Para qué intentar reconstruirse? Ese pensamiento todavía no domina. Pero ya está. En el fondo. Como una semilla venenosa.